Padre bendito que moras en los cielos, aquí estamos, oh Padre Santo, para servirte. Te ruego de manera personal de que me des la autoridad del cielo, que me des tu Santo Espíritu, que sea tu Espíritu fluyendo a través de mí, oh Padre Santo, y que este mensaje que me has inspirado pueda ser de bendición para cada persona, cada amigo, cada hermano que está en sus hogares escuchando, que lo va a escuchar después. Y Señor amado, que sea para glorificar y exaltar tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te oramos. Amén, Señor. Esta mañana quiero hablar de historias, y el tema que me inspiró nuestro Dios es: no hay otra historia como esta. Pero para analizar esto quiero traer 3 historias primero, antes de entrar al meollo de esta mañana. Una de las historias es realizada en este país, es particularmente de este país, y esta historia es del Día de Acción de Gracias. Y en el año 1621, nativos americanos y colonizadores o peregrinos, como se le llama, se reunieron para tener una cena para agradecer a Dios por lo bueno que había sido, por darle las cosechas en ese año. Pero no fue hasta el año 1863, en medio de la Guerra Civil, esto fue proclamado por el presidente Abraham Lincoln, Día Nacional de Acción de Gracias. Y otro proceso más, en el 1941 fue declarado oficialmente por el Congreso de que el 4º jueves de noviembre se celebrara este día para agradecer a Dios. Y esto es típico de este país. Pero también tengo otra historia aquí, que esta fue llevada en nuestro país vecino, México, específicamente en el estado de Puebla, y así se le llama, la Batalla de Puebla. Esto fue un enfrentamiento armado entre el ejército mexicano, dirigido por Ignacio Zaragoza, y el ejército francés, y esto sucedió el 5 de mayo de 1862. Una tercera historia es el descubrimiento de América. Todos recordamos que fue Cristóbal Colón el protagonista de esta historia, saliendo desde un puerto de España. Vino a dar hasta estas tierras el 12 de octubre de 1492. Estas son historias que nosotros debemos de aprender, porque es bueno educarnos para poder saber lo que ha sucedido en el pasado. Pero si se dan cuenta, estas historias fueron realizadas y fueron escritas en áreas geográficas diferentes. Una pues en este país, otra en el país de México, y la otra alcanza más porque es todo el continente americano. Pero la historia que vamos a entrar en este momento, es de un alcance mundial. Y ahora les invito entonces, para analizar esta historia, que vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, y versículos del 18 al 21. La palabra de Dios reza de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada o comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o deshonrarla o desacreditarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tengan eso en mente, el significado del nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender, y aquí está involucrado el Espíritu Santo. Aquí está involucrado el ministerio de los ángeles, porque fue el Espíritu Santo por medio de ella que concibió a la Virgen María. Y fue el ángel el que habló a José cuando le dijo: no abandones a tu mujer, porque este es el plan de Dios. Y el plan de Dios trabaja de esta manera. Ten fe, estoy poniendo yo mis palabras. De esta manera es que se va a realizar. Pero
Cuando el niñito Jesús nació, nosotros podemos obtener en este pequeño relato mucha instrucción. ¿Por qué? Podemos imaginarnos cuando el niño iba creciendo y José, haciendo el rol del padre, el papel del padre, viene y le enseña en la educación que nuestro Señor Jesucristo estaba recibiendo como niño, como joven, le enseña el trabajo de carpintero. Y podemos imaginarnos que tal vez no hacían los muebles nada más para su hogar, sino que también hacían para obtener fondos o ganancia vendiendo estos muebles al vecindario. Y podemos ver el papel de su madre, María, trayendo al niño Jesús y agarrando los pergaminos para enseñarle las palabras de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, enseñando al niño Jesús. Entonces podemos ver aquí algo muy importante, que es el rol de los padres en la educación de los hijos. Pero también podemos aprender como hijos, siendo sumisos, siendo humildes, siendo obedientes a nuestros padres. Y eso es lo que pude captar en estos versículos. Pero el relato sigue adelante y el versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí entramos en algo más, otra instrucción para educarnos más. Aquí entra, no es nada más el Espíritu Santo, no es el ministerio de los ángeles, sino que dice el profeta también y el Señor. Aquí está refiriendo al Señor Jehová, porque miren, en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces, hermanos, aquí el cuadro se va expandiendo. Podemos nosotros ver más la visión panorámica. Aquí ya está el Padre involucrado. Obvio que estamos hablando del Hijo también, el Espíritu Santo, el ministerio de los ángeles y los profetas también. Cuando hablamos de San Mateo 1:23 dice: y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero ¿dónde es que estaba escrito este versículo? Bueno, vamos a Isaías. Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Interesante la Biblia. E interesante también nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es una iglesia que cree en la Escritura. Pero cuando estamos diciendo en la Escritura, no estamos hablando nada más del Nuevo Testamento. Estamos hablando también de que nosotros tomamos la Biblia con un todo, porque si ustedes se dan cuenta, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan uno a otro. Jesús mismo en sus predicaciones, él se refirió al Antiguo Testamento. Los apóstoles, Pablo, Pedro, cuando escribieron, ellos también se referían en varias ocasiones al Antiguo Testamento. Y esta es una señal de la iglesia verdadera, que no deja un libro aparte, que decir, no, eso ya se cumplió. No, todo está vigente, lo que está escrito, y por eso es que nosotros vemos la Biblia por completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿qué de los nombres? Jesús, que significa Salvador, Salvador del mundo. En el país donde yo vengo, en la capital, hay una gran estatua alta, y ahí arriba está un globo terráqueo así, y sobre el globo está una imagen del Salvador del mundo. Tal vez de ahí vino la idea de poner el país donde yo vengo, El Salvador, que lleva ese nombre. Pero podemos ver entonces, hermanos, de que los nombres aquí tienen significado. Jesús, Salvador; Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿cómo es eso de que Jesús mostró al Padre en esta tierra? Miren lo que dice Juan 14, 8 y 9, cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y la contestación de nuestro Señor Jesucristo es interesante. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es una de las maneras que se cumple de que uno de los nombres de Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros.
¿Por qué? Porque esa fue una de las misiones que Jesús vino a cumplir, demostrar el carácter de su Padre en esta tierra. Por eso es que los nombres tienen mucho significado. Jesús, Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador del mundo. Pero si lo agarramos más individualmente, es tu Salvador, es mi Salvador. Y el otro nombre, Emmanuel, que Dios está con nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Pero que, hermanos, aquí el cuadro se completa. Podemos ver entonces de que en la salvación de la humanidad, el cielo completo se ha volcado, el cielo completo está involucrado en la salvación de cada alma. ¿Por qué? Porque podemos ver entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el ministerio de los ángeles, todo involucrado para que tú y yo podamos recibir el don gratuito de la salvación. Pero ¿qué como seres humanos? ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos dar? Hay un ejemplo muy bonito aquí que me llamó la atención, y esto se encuentra en San Lucas capítulo 1, y el relato es de 10 versículos, pero no voy a entrar en los 10 versículos, pero esta es la conversación más detallada que tuvo la Virgen María con el ángel Gabriel cuando él fue enviado a Galilea, que viniera a hablar con la Virgen María. Y es interesante porque la Virgen María dice, bueno, ¿qué vocabulario es este? Ella estaba aturdida tal vez. Usualmente dice que cuando a un ángel se presentaba ante un ser humano, dice que el ser humano tenía temor. Y eso me llamó la atención a mí. ¿Por qué es que dice que un ser humano tenía temor cuando un ser celestial se acercaba? Un pastor me dijo en cierta ocasión, dice, por el pecado que reina en nosotros. Pero tengamos la seguridad de cuando tengamos una visita celestial, es porque algo bueno nos trae, un mensaje bueno. Y este mensaje, claro, que no es la excepción. Esta conversación me llena mucho de inspiración a mí, me llena mucho de esperanza, porque puedo ver el inmenso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, el interés que Dios tiene porque tú y yo seamos salvos. La conversación es aquí. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y él vino a la Virgen María y se puso a platicar con ella, a explicarle el plan, cómo iba a ser. Entonces lo que me llama mucho la atención a mí es esto, la actitud de María, y eso es lo que debemos nosotros aprender. En el versículo 38 del Evangelio de Lucas capítulo 1, la contestación de María es este: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso es lo que quiero transmitir en esta mañana, de que si todo el cielo está interesado en tu salvación, ¿cuál es la respuesta que tú vas a dar a esta invitación de que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal? Es el ejemplo de la Virgen María, de humillación, de aceptación, de decir, hágase tu voluntad. Por eso es que comparando esta historia, comparándola con la batalla de Puebla, con el descubrimiento de América, con el Día de Acción de Gracia que celebramos hace menos de un mes, lo hemos celebrado, pero esta es una historia que no se puede comparar. Por eso es que no hay otra historia como esta, y esta es la historia de la Navidad, que es una abreviación de la palabra natividad, que significa nacimiento. Pero ¿qué trae este nacimiento de Jesús a tu vida? Cuando analizamos cuál fue la vida de nuestro Señor Jesucristo como niño, y Él fue creciendo, y dice que fue creciendo en estatura, y fue creciendo en sabiduría. ¿Qué es lo que nos trae ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida? Vamos a Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 7. Y pongamos mucha atención lo que este nacimiento nos ha traído a nosotros. Dice,
Efesios 1:7, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué nos trae este nacimiento a nosotros con la vida y el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué nos trae a nosotros? Dice que nos trae redención. Un sinónimo de redención es salvación. Y eso es lo que se está ofreciendo para ti en esta mañana. Redención por su sangre. Es nada más por el sacrificio de Cristo Jesús es que nosotros podemos ser salvos. Además de eso, dice que también nos trae el perdón de pecados. Y lo más interesante aquí dice, según su gracia. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? No. Dice, según las riquezas de su gracia. Cuando habla de riquezas de su gracia, quiere decir, nos está diciendo el apóstol Pablo, que esta gracia es inmensa, que puede cubrir a toda la humanidad. Las riquezas de su gracia. La palabra de Dios dice que Dios es el dueño del oro y de la plata y todo. Pues aquí nos está diciendo que Él es rico también en gracia, y que por esa gracia nosotros podemos ser justificados, y por esa gracia nosotros podemos ser perdonados y podemos tener redención para nuestras almas. Pero ¿habrá algún otro versículo que pueda apoyar esta idea? Sí, nosotros vamos un libro más atrás, y es aquí el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Mire cómo se complementa la palabra de Dios. Dice que por su sangre nosotros obtenemos redención, y por las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Ahora aquí está hablando también de Cristo Jesús. Ya no somos esclavos. Por medio de Cristo Jesús nosotros podemos ser libres del pecado. Claro que vivimos en un mundo que está lleno de pecado, de violencia, de maldad. Sí, pero Jesucristo ya oró por ti. Primero oró por sus discípulos, pero en esa oración en San Juan capítulo 17 también te incluye a ti, también me incluye a mí. Él oró para que no nos quites de este mundo, pero que nos guardes del pecado. Y cuando nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús, ya no somos esclavos del pecado. Puede haber mucho pecado en nuestro alrededor, pero no somos esclavos del pecado, porque por la gracia de Cristo Jesús Él nos ha redimido para honra y gloria de su nombre. También dice que si somos hijos, somos herederos. Pero ¿qué herencia? ¿De qué herencia es la que está hablando aquí Pablo a la iglesia de Galacia? ¿Cuál es la herencia que nuestro Señor Jesús te está dando a ti? Es una herencia en los atrios celestiales, donde va a ser todo diferente a lo que estamos viviendo en estos momentos. Así es que, querido hermano, si tú crees en esto, de que ya no eres esclavo del pecado, que has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, que tus pecados han sido perdonados por la riqueza de su gracia, y que todos nosotros somos herederos del reino de Dios. Cuando nosotros pensamos de esta manera, no importa las dificultades que estemos viviendo en este presente, Dios te ofrece, Jesucristo te ofrece vida eterna, pero cuando entregas tu vida a Él, también te ofrece gozo y paz en medio de las tribulaciones que estamos teniendo en este momento. Natividad. En menos de una semana se celebra esta fecha, que el 25 de diciembre es cuando nuestro Señor Jesucristo nació en esta tierra. Los eruditos, los estudios de la Biblia dicen que no, porque si se ponen a analizar, 25 de diciembre es invierno, es frío, y en el relato que se nos da es que dice que los pastores estaban cuidando sus ovejas. Se piensa que fue en primavera. Tal vez me criticarás en este momento, porque yo celebro el nacimiento de Cristo Jesús el 25 de diciembre, y te respeto eso, porque yo me gusta respetar a los demás. Pero queridos hermanos, el punto es este: si celebramos otras cosas,
mundanas, ¿por qué no celebrar el nacimiento del ser que nos otorga vida eterna y que nos otorga esperanza, que nos otorga a nosotros paz y gozo en medio de este mundo de violencia y pecado que estamos viviendo? No sabemos la fecha. Jesús vino como niño y no sabemos la fecha exacta. Pero quiero decirte también de que Jesús viene por segunda vez y no sabemos la fecha en que Él va a venir. Y cualquiera que ponga fechas para decir Cristo viene en tal mes, en tal año, está equivocado. No está hablando de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice que solo el Padre conoce la fecha cuando Jesús ha de venir a redimirte a ti y a mí por completo. Entonces no sabemos la fecha, aunque no estamos en tinieblas. Si nosotros vemos todo lo que está pasando con la condición humana, si nosotros vemos la violencia, todo el pecado que tenemos alrededor, si nosotros vemos todo lo que está pasando en la naturaleza, sabemos de que nuestra redención está cerca, pero fecha no sabemos. Lo que te quiero decir en este momento es de que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino por primera vez, Él fue aceptado por muchos. Incluso los relatos bíblicos cuando estudiamos dice que incluso fueron judíos que aceptaron a Jesucristo. Pero también hay muchos que rechazaron a Jesucristo. ¿No está pasando lo mismo en este momento? Cuando nosotros predicamos, yo les aseguro de que al ver la condición del mundo y al ver de que uno predica del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y ve aquellos corazones duros, créanme los hermanos que yo quisiera tener poderes sobrenaturales para convencer a las personas, pero yo no puedo, porque también estoy en la misma condición. Pero oro a Dios de que cada vez que traiga un mensaje que Dios me ha inspirado, que sirva de arrepentimiento para cualquier ser humano. Tal vez estoy hablando en este momento a un miembro de iglesia que entregó su vida 20, 25 años atrás y se ha cansado de esperar y dice, no, Cristo ya no vino, Cristo ya no regresó. Te quiero decir de que hay un propósito, hay un propósito por qué Cristo no ha venido todavía. Y en segunda de Pedro podemos encontrar eso. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos la tienen por tardanza, pero al final dice que el deseo de nuestro Dios es de que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé tampoco si estoy hablando a alguien que por primera vez está viendo a través de cualquiera de las dos plataformas que se está dando este mensaje, a alguien que por primera vez y está en ese valle de la indecisión. Yo te sugiero, te exhorto, te aconsejo que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de venir a ponernos a cuenta con nuestro Dios. La palabra de Dios dice, ven y platiquemos este asunto. Ven, no importa qué tan grandes hayan sido tus pecados, yo estoy aquí para perdonarte. Jesús fue aceptado por muchos. Jesús fue rechazado por muchos cuando Él vino a esta tierra, y lo mismo está pasando. Pero aquí es de nosotros como cristianos, como intercesores de la humanidad, nosotros debemos de orar fervientemente para que el Espíritu Santo toque los corazones de estas personas y puedan venir al conocimiento y puedan arrepentirse. Nuevamente, ¿quiénes están involucrados en el plan de salvación? Todo el cielo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el ministerio de los ángeles. Y querido hermano, lo que te puedo decir en esta mañana es hacerte el llamado, que aceptes
este sacrificio de Cristo Jesús, que aceptes todo lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer en el futuro por ti. Él está ahí con los brazos abiertos esperándote. Y hay un versículo más que quiero leer, y con esto vamos a ir cerrando, donde es Salmo 130, que es la lectura bíblica. Salmo 130, capítulo, vamos a 7 y 8. Salmo 130, 7 y 8. Esperé, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Nuevamente ese llamado es para ti. Nuevamente el Espíritu Santo está tocando con tu corazón. Si tienes dudas en este momento, aparta esas dudas. Deja que el Espíritu Santo obre en tu mente y en tu corazón, y acepta el llamado que Cristo, no Jorge Mancilla, tu servidor, está haciendo. Cristo Jesús está hablando a través de su Santo Espíritu, diciéndote: es tiempo de que vuelvas a mis caminos. Es tiempo de que hagas un pacto conmigo para que puedas ver todas las maravillas que Él puede hacer en tu vida. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este momento, y vamos a concluir con una oración. Señor y Dios Todopoderoso, Padre bendito que moras en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por estas historias, oh Padre Santo, que las primeras tres son interesantes, pero no hay otra historia como esta. Y este es el nacimiento de Cristo Jesús. Y que con la ayuda de tu Santo Espíritu también, así como Él vino a nacer literalmente en esta tierra, pueda en esta mañana nacer en nuestros corazones. Y Padre Santo, rogamos de que tu Santo Espíritu nos ayude a no seguir rechazando más el llamado que el Espíritu Santo está haciendo a la humanidad, de tal manera que la palabra se cumpla, de que, como Dios dice, que no quiere que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te encomiendo cada una de estas familias que está viendo este mensaje, y los que en el futuro también van a verlo, de que los guardes, de que los protejas, y Señor amado, que siga mostrando tu amor, tu misericordia en cada uno de ellos. Por rogártelo todo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.